Capítulo 1. Lecciones de los veteranos de Vietnam. Van der Kolk inicia su viaje profesional cuando trabaja con veteranos en la guerra de Vietnam. Ahí descubre que muchos soldados regresaban a casa físicamente a salvo, pero mentalmente atascados en la guerra. Caso de Tom, el ejemplo que lo cambió todo. Tom era un ex marine que vive con pesadillas constantes, flashbacks, que lo transportan a la selva, ¿no?, de Vietnam. También tenía rabia controlable, dificultad profunda para sentir amor y conexión con su familia, uso de alcohol y conductas impulsivas para intentar apagar sus emociones. Aunque parecía funcionar, como abogado, por dentro estaba roto. Lo más impactante que Tom no quería dejar de tener esas pesadillas, porque sentía que al hacerlo significaría traicionar a sus compañeros muertos, el trauma que había organizado su identidad. Aislados de este capítulo importante, el trauma fragmenta la vida y detiene la historia personal. Las personas traumatizadas sienten que una parte de ellas murió en el evento traumático. No es un problema de fuerza de voluntad, hay un cambio profundo en el cerebro y en el sistema nervioso. Muchas veces el trauma incluye vergüenza por lo vivido o incluso por el hecho durante un momento externo. El trauma también desconecta emocionalmente a la persona que siente vacía, apagada o separada de la vida, ¿no? Flashback e imaginación alterada. Como pruebas, como el test de Rorschach o el autor observaba que los veteranos ya no pueden ver las manchas como imagen normales. En lugar de mariposas, ven sangre. Niños muertos, explosivos. Su mente regresa automáticamente al pasado sin control. En el capítulo 2 podemos ver las revoluciones del conocimiento de la mente y el cerebro. El capítulo nos comenta cómo ha evolucionado la forma de entender el trauma. Antes, en los años 70 y 80, el sufrimiento emocional se trataba casi exclusivamente de los psicoanálisis, hablar o con medicaciones. También los abusos, violaciones o traumas muchas veces se ignoraban, ¿no? O se minimizaban. Incluso se pensaba que el a problemas en creencias totalmente falsas. Van der empieza a ver patrones en pacientes con difíciles, ¿no? Mujeres con depresión, autolesiones y ansiedad severa. Tenían algo en común las historias de abuso. No parecían en los manuales tradicionales. Desde que descubre los síntomas que vivía en veteranos, eran los mismos que vivían en sobrevivientes abuso infantil. El trauma no distingue edades ni contextos. Afecta a soldados, mujeres, niños, familias, ¿no? Nacimiento del concepto de TEPT. En 1980 aparece oficialmente el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Esta fue una revolución porque por primera vez se reconoció un patrón común: revivir el trauma, evitar recuerdos, estados de alerta constante y cambios de emociones relacionadas. Este nuevo diagnóstico permite investigar y reconocer for- formalmente el sufrimiento de millones de personas. En el capítulo 3, analizar el cerebro, la revolución de la neurociencia. Aquí empieza la innovador, entender lo que pasa realmente en el cerebro traumatizado. La neurociencia demuestra que el trauma es físico, con nuevas tecnologías como el TCA, fMRI, PET. Los científicos pudieron ver que partes del cerebro se apagan o se encienden durante los flashbacks o un recuerdo doloroso. Descubrimientos claves, ¿no? El trauma re- reactiva el cerebro emocional cuando algo recuerda mínimamente el trauma. Las amígdalas, el ce- se activan como si fuera el peligro, el presente. El cerebro racional se apaga.
el área que ayuda a organizar palabras y comprender, analizar la realidad. El cortex prefrontal disminuye su actividad por muchas personas traumatizadas. No pueden explicar lo que sienten, no pueden razonar su salida del miedo y colapsan o se desconectan. El cuerpo responde como si fuera un trauma ahora. Incremento de hormonas de estrés, tensión muscular, hipervigilancia, respiración alterada. Por eso este libro se llama El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente quiere olvidar. El trauma no es un recuerdo, no es una actividad física, no es recordar algo malo, es revivirlo. Ujú. En el capítulo 3 de este libro nos deja tres ideas fundamentales. El trauma transforma profundamente el ser humano, su percepción, emociones, relaciones y cuerpo. Dos, no es cuestión de voluntad, sino de cambios reales en el sistema nervioso. Tres, la ciencia moderna revela de sanar implica trabajar también con el cuerpo, no solo con la mente. Aquí el libro desarrolla cómo podemos sanar el trauma a través de nuestras terapias, neurociencias, movimiento corporal y conexión humana, ¿no? Eso sería todo en- explicado del capítulo 1 al capítulo 3 de este libro. Muchas gracias.